¿Qué pasaría si te dijera que la Iglesia Católica no es solo una institución humana, sino un plan divino trazado por Cristo mismo? A lo largo de la historia, muchos han intentado reescribir su origen, negando su fundamento apostólico. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia? ¿Fue la Iglesia fundada por Jesús o es una creación posterior? La respuesta podría sorprenderte. Imagina estar en la Galilea del siglo I. Jesús mira a sus discípulos y en medio de ellos elige a uno para hacerle una promesa que cambiaría el mundo. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. ¿Por qué Pedro? ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? ¿Acaso esta iglesia sigue existiendo hoy? Lo que vas a descubrir en este video desafiará muchas ideas que quizá has escuchado antes. Desde los apóstoles hasta el mundo moderno, la Iglesia ha enfrentado persecuciones, herejías, cismas y revoluciones. Ha resistido ataques de imperios y ha sobrevivido a las crisis más grandes de la historia, pero sigue aquí. ¿Cómo ha logrado mantenerse firme a lo largo de los siglos? Porque no es una obra humana, sino una institución establecida por Cristo con una misión eterna. En este video exploraremos las pruebas bíblicas, los concilios, la tradición apostólica y la expansión del cristianismo, desmintiendo mitos y revelando verdades que han sido olvidadas. Si alguna vez te has preguntado cómo y por qué existe la Iglesia Católica, quédate hasta el final, porque este conocimiento te hará ver la historia con otros ojos. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabías que más del 70% de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas al canal? Si estás aquí, es porque buscas la verdad. Haz clic en suscribirse y activa las notificaciones. Así podrás recibir más contenido que fortalecerá tu fe. Además, si este video está bendiciendo tu vida, imagina cuántas otras personas pueden ser transformadas con este mensaje. Comparte este contenido y sé parte de la misión de difundir la palabra de Dios. Juntos podemos llegar más lejos. Ahora dime, ¿estás listo para descubrir la verdad sobre la iglesia que Jesús fundó? Entonces, empecemos. La Iglesia Católica tiene su origen en un hombre sencillo, un pescador llamado Simón, a quien Jesús le dio un nuevo nombre: Pedro, la roca sobre la que edificaría su iglesia. ¿Pero por qué Pedro? No era el más sabio ni el más valiente de los discípulos. Era impulsivo, cometía errores y en un momento crucial incluso negó a su maestro. Sin embargo, Jesús vio en él algo que nadie más veía: un corazón dispuesto a ser transformado. ¿Te has sentido alguna vez indigno del llamado de Dios? Después de la resurrección, Pedro se convirtió en un hombre diferente. El miedo que lo había paralizado desapareció y en su lugar nació una fe inquebrantable. En el día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, se levantó y proclamó el Evangelio con tal fuerza que 3,000 personas se convirtieron en un solo día. Aquella fue la primera gran manifestación del poder de la iglesia naciente, que tenía su mensaje que tocó tantos corazones. Era la palabra viva de Dios, llevada por un hombre transformado. Jesús no solo le confió a Pedro el liderazgo entre los apóstoles, sino que también le otorgó una autoridad única. Te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16:19. Esta declaración no es solo un símbolo, sino un mandato divino. Pedro sería quien guiaría a la iglesia en la tierra. Lo que atara o desatara tendría consecuencias eternas. Con estas palabras, Jesús estableció la base de la sucesión apostólica que se mantiene hasta hoy. El camino de Pedro no fue fácil. La iglesia primitiva no solo enfrentó persecución de los romanos, sino también de los líderes religiosos de la época. Pedro fue encarcelado, azotado
y amenazado de muerte. Pero cada vez que parecía que el enemigo triunfaba, Dios intervenía. En una ocasión, un ángel lo liberó milagrosamente de la cárcel. ¿No es una prueba de que cuando Dios llama a alguien, Él mismo lo sostiene? Pedro entendió que su misión no era solo predicar, sino también confirmar a sus hermanos en la fe. Su liderazgo no se basó en imponer autoridad, sino en servir a la comunidad cristiana. Fue él quien recibió la visión de que el Evangelio debía ser anunciado también a los gentiles, abriendo las puertas de la salvación a toda la humanidad. Su vida demuestra que cuando Dios elige a alguien, lo transforma para cumplir su propósito. Roma se convirtió en el destino final de Pedro. La ciudad más poderosa del mundo se transformó en el centro del cristianismo. Allí, en medio de la persecución, él siguió predicando con valentía, pero su destino ya estaba trazado. Sería martirizado por su fe. Sabía que su tiempo estaba llegando a su fin, pero no huyó. En su entrega total a Cristo, Pedro entendió que la muerte no era el final, sino el comienzo de la gloria eterna. Según la tradición, Pedro pidió ser crucificado boca abajo porque no se sentía digno de morir de la misma manera que su Señor. Su martirio no fue una derrota, sino un triunfo. Su sangre, junto con la de tantos otros mártires, se convirtió en semilla para el crecimiento de la Iglesia. ¿Cuántas veces pensamos que el sufrimiento es el final? Para Pedro, el dolor fue el puente hacia la eternidad. Desde su muerte, la Iglesia Católica ha mantenido una línea ininterrumpida de sucesión apostólica, comenzando con Pedro y continuando con cada papa hasta el día de hoy. Esto no es una mera tradición, sino el cumplimiento de la promesa de Cristo de que las puertas del infierno no prevalecerían contra su Iglesia. La autoridad de Pedro no terminó con su muerte, sino que sigue viva en la Iglesia que él ayudó a fundar. Pedro nos deja una gran enseñanza. La fe no es solo creer, es vivir con valentía. Lo que se cree, muchas veces fallamos, dudamos o nos sentimos indignos, pero Dios no elige a los perfectos, sino a los dispuestos. Pedro pasó de ser un pescador temeroso a un líder firme porque Dios lo transformó. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios haga lo mismo en tu vida? La historia de Pedro es la historia de cada uno de nosotros. Somos llamados a ser piedras vivas en la construcción del reino de Dios. Su vida nos recuerda que la fe es un camino de transformación y valentía. La pregunta final es: ¿te atreves a seguir los pasos de Pedro y a confiar plenamente en Cristo? Desde los primeros días del cristianismo, la Iglesia tuvo una misión clara: transmitir fielmente la enseñanza de Jesús. Pero, ¿cómo garantizar que este mensaje no se distorsionara con el tiempo? La respuesta está en la tradición apostólica. Jesús confió su evangelio a los apóstoles, quienes a su vez lo enseñaron a sus discípulos. No se trataba solo de escribir textos sagrados, sino de preservar la fe viva a través de generaciones. Cuando pensamos en la Biblia, olvidamos que, durante siglos, los cristianos no tenían un Nuevo Testamento compilado. Las primeras comunidades dependían de la predicación oral de los apóstoles. Sus enseñanzas no eran opiniones personales, sino la transmisión fiel de lo que habían recibido de Cristo. Fue así como la fe se mantuvo intacta, incluso antes de que los evangelios fueran escritos. ¿No es increíble pensar que la Iglesia ya existía antes de la Biblia tal como la conocemos hoy? El apóstol Pablo dejó claro el valor de la tradición cuando escribió: «Así que, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que os hemos enseñado, ya sea de palabra o por carta». 2 Tesalonicenses 2:15.
Esto significa que la fe no dependía únicamente de los escritos, sino también de la enseñanza transmitida de generación en generación. ¿Cuántas verdades perderíamos si solo confiáramos en lo escrito y olvidáramos la enseñanza viva de la Iglesia? La tradición apostólica es más que palabras, es la forma en que la Iglesia ha mantenido la unidad en la fe. Fue ella la que guió a los primeros cristianos en la celebración de la Eucaristía, en la enseñanza del bautismo y en la organización de la Iglesia. Sin esta base, la fe se fragmentaría en interpretaciones individuales, alejándose del verdadero mensaje de Cristo. Con el paso del tiempo, esta tradición fue confiada a los sucesores de los apóstoles, los obispos. Cada obispo ordenado en la Iglesia Católica es un eslabón en una cadena ininterrumpida que conduce directamente a los apóstoles y, por lo tanto, a Cristo. Es por eso que la sucesión apostólica es tan importante. Garantiza que la Iglesia de hoy es la misma que Cristo fundó hace 2000 años. Un ejemplo claro de la importancia de la tradición es la formación del canon bíblico. La Biblia no cayó del cielo completa, sino que fue la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, la que discernió qué libros eran inspirados y debían formar parte de las Escrituras. Sin la tradición, no tendríamos certeza sobre qué libros son verdaderamente palabra de Dios. La tradición apostólica no es una simple repetición de costumbres antiguas. Es el canal por el cual el Espíritu Santo sigue guiando a la Iglesia. Así como Jesús prometió que el Espíritu nos conduciría a toda verdad, Juan 16:13, la Iglesia ha sido iluminada para interpretar y aplicar la enseñanza de Cristo en cada época. Esto nos da seguridad de que la fe que profesamos hoy es la misma que recibieron los primeros discípulos. En un mundo donde muchos buscan adaptar la fe a sus propios intereses, la tradición nos recuerda que la verdad no cambia con el tiempo. Lo que Jesús enseñó sigue siendo válido hoy. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la Iglesia debería modernizarse en cuestiones de fe? Sin embargo, la verdadera fidelidad no está en seguir modas, sino en permanecer firmes en la verdad que Cristo nos dejó. Cada vez que participamos en la misa, rezamos el credo o recibimos los sacramentos, estamos viviendo la tradición apostólica. No estamos siguiendo invenciones humanas, sino un legado divino que nos conecta con Cristo mismo. ¿No es asombroso pensar que, al escuchar las enseñanzas de la Iglesia, estamos recibiendo las mismas verdades que Pedro y Pablo predicaron hace 2000 años? La fe que hemos recibido es un tesoro que debemos proteger. No somos dueños de la verdad, somos sus guardianes. Así como los apóstoles fueron fieles en transmitir la enseñanza de Cristo, nosotros también debemos vivirla y compartirla con los demás. La pregunta es, ¿estás dispuesto a recibir, vivir y transmitir la verdadera fe que Cristo dejó a su Iglesia? Desde el inicio, la Iglesia enfrentó desafíos que amenazaban la pureza de la fe. No bastaba con predicar el Evangelio, era necesario proteger la verdad contra interpretaciones erróneas. ¿Cómo garantizar que la enseñanza de Jesús se mantuviera intacta a lo largo del tiempo? La respuesta fueron los concilios ecuménicos, reuniones de obispos y líderes de la Iglesia para definir doctrinas, combatir herejías y fortalecer la unidad del pueblo de Dios. El primer gran concilio fue el Concilio de Jerusalén, narrado en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. La Iglesia naciente enfrentaba un problema. ¿Debían los gentiles cumplir con la ley mosaica para ser cristianos? Pedro y Pablo, junto con los demás apóstoles, discernieron que la salvación venía por la fe en Cristo y no por la ley. Este fue el modelo que seguirían los concilios posteriores, buscar la verdad guiados por el Espíritu Santo.
A medida que el cristianismo se expandía, surgieron doctrinas erróneas que amenazaban la unidad de la Iglesia. En el siglo IV, un sacerdote llamado Arrio enseñaba que Jesús no era Dios, sino solo una criatura exaltada. Esta herejía, conocida como arrianismo, se esparció rápidamente, dividiendo a los creyentes. Para resolver este problema, en el año 325 se convocó el Concilio de Nicea, donde se proclamó que Jesucristo es Dios verdadero, de Dios verdadero, consustancial con el Padre. Del Concilio de Nicea surgió una de las declaraciones más importantes de la Iglesia, el Credo Niceno. Cada vez que lo rezamos en la misa, estamos repitiendo las mismas verdades defendidas por los primeros cristianos. ¿No es impresionante pensar que lo que creemos hoy fue definido por la Iglesia hace más de 1700 años? La fe católica no es un invento humano, sino una revelación protegida por el Espíritu Santo a través de los siglos. Con el tiempo, otros concilios fueron necesarios. En Constantinopla, 381, se reafirmó la divinidad del Espíritu Santo. Éfeso, 431, se proclamó a María como Madre de Dios, defendiendo la verdad sobre la encarnación de Cristo. En Calcedonia, 451, se estableció que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, con dos naturalezas en una sola persona. Cada concilio respondió a desafíos que ponían en riesgo la enseñanza de los apóstoles. Algunos creen que los concilios fueron solo debates teológicos, pero la realidad es que fueron batallas espirituales. En cada uno de ellos, los obispos se reunían en oración, buscando la verdad con humildad. No dependían solo de la razón humana, sino de la guía del Espíritu Santo. Esta es la promesa de Cristo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Estos concilios también definieron la estructura de la Iglesia y su autoridad. Se confirmó el papado como sucesión de Pedro, la jerarquía de los obispos y el papel de los sacerdotes. Sin esta organización, la fe cristiana se habría fragmentado en innumerables interpretaciones. La unidad de la Iglesia es un testimonio de que Cristo verdaderamente edificó su Iglesia sobre una roca firme. Hoy, vivimos en un mundo donde cada persona quiere interpretar la fe a su manera. Sin embargo, la historia nos muestra que la verdad no cambia con el tiempo. Las decisiones de los concilios siguen siendo relevantes porque la fe católica no se adapta a las modas, sino que se mantiene fiel a Cristo. ¿No es reconfortante saber que la Iglesia sigue siendo guiada por el mismo Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles? Cada vez que surgen dudas sobre la fe, podemos confiar en que no estamos solos. La Iglesia ha enfrentado crisis mucho mayores en el pasado y siempre ha salido fortalecida. ¿Por qué? Porque Jesús prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Mateo 16:18. Esta es nuestra garantía. La Iglesia permanece firme porque está fundada en la verdad de Cristo. Cuando rezamos el credo, recordemos que cada palabra fue defendida con sacrificio, oración y sabiduría. La fe que hoy profesamos es el resultado de siglos de fidelidad a Cristo. La pregunta es, ¿somos conscientes del tesoro que hemos recibido? ¿Defenderemos nuestra fe con la misma valentía que aquellos primeros cristianos? Como un pequeño grupo de discípulos, perseguidos y sin poder político, logró transformar el mundo. La historia del cristianismo no es solo un relato de crecimiento, sino de valentía, sacrificio y fe inquebrantable. Desde Jerusalén hasta los confines del Imperio Romano, la Iglesia se expandió a un ritmo sorprendente, pero ¿qué hizo que esta fe se esparciera tan rápido?
La convicción de que Cristo había resucitado y de que su mensaje era la verdad absoluta. Los primeros cristianos no tenían templos ni privilegios. Predicaban en las calles, en casas y en las sinagogas, anunciando que Jesús era el Mesías prometido. Pablo, el gran apóstol de los gentiles, recorrió miles de kilómetros por tierra y mar, enfrentando naufragios, prisiones y persecuciones para llevar el evangelio a nuevas regiones. En un mundo dominado por la idolatría y el paganismo, se atrevió a proclamar a un solo Dios verdadero. Pero la expansión del cristianismo no fue solo obra de los apóstoles. Cada cristiano se convirtió en un misionero, compartiendo su fe con amigos, familiares y vecinos. No era solo una creencia, sino un estilo de vida transformador. En un mundo lleno de injusticia, la Iglesia predicaba un mensaje radical. Todos son iguales ante Dios, sin importar su origen o estatus social. ¿Cómo no iba a atraer a tantos corazones sedientos de verdad? A pesar de su crecimiento, la Iglesia fue brutalmente perseguida. Los emperadores romanos veían a los cristianos como una amenaza, pues rechazaban adorar al César y se negaban a participar en cultos paganos. Miles fueron martirizados, arrojados a los leones, crucificados y quemados vivos. Sin embargo, en lugar de debilitarse, la fe cristiana se fortalecía. Como decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de la Iglesia. Uno de los momentos más decisivos en la historia del cristianismo fue la conversión del emperador Constantino. En el año 313, con el Edicto de Milán, se concedió libertad religiosa a los cristianos. De perseguidos pasaron a ser protegidos. Esto permitió que la Iglesia se organizara mejor, construyera templos y difundiera su mensaje sin temor. Pero, ¿fue esto una bendición o un desafío? Con el tiempo, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Aunque esto trajo estabilidad, también significó que muchas personas adoptaran la fe por conveniencia y no por verdadera conversión. La Iglesia tuvo que luchar contra la corrupción y recordar que su misión no era política, sino espiritual. Cristo nunca prometió poder terrenal, sino un reino eterno. Pero la fe no se detuvo en el Imperio Romano. Con la caída de Roma en el siglo V, muchos pensaron que la Iglesia desaparecería. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Misioneros valientes llevaron el Evangelio a nuevas tierras. San Patricio evangelizó Irlanda, San Agustín de Canterbury llevó la fe a Inglaterra y San Bonifacio predicó en Alemania. El cristianismo se convirtió en una fuerza que trascendía fronteras. Durante la Edad Media, los monjes desempeñaron un papel clave en la preservación de la fe y la cultura. Copiaron manuscritos, enseñaron en escuelas y evangelizaron a los pueblos bárbaros. Mientras el mundo vivía en caos, la Iglesia se mantuvo como un faro de esperanza. Fue gracias a ella que Europa conservó su identidad cristiana, influyendo en la cultura, la educación y la moral. Hoy en día, el cristianismo sigue siendo la religión más extendida en el mundo. Más de 2.000 millones de personas creen en Cristo, pero la pregunta es, ¿seguimos con la misma pasión que los primeros cristianos? En muchos lugares, la Iglesia enfrenta persecución nuevamente y el secularismo intenta silenciar la fe. ¿Estamos dispuestos a defender el Evangelio con la misma valentía que aquellos que lo llevaron hasta los confines de la tierra? La expansión del cristianismo no fue un accidente histórico, sino el cumplimiento de las palabras de Jesús. Id y haced discípulos de todas las naciones. Mateo 28:19. Hoy, la misión continúa. No basta con admirar el pasado, debemos ser los apóstoles de nuestra generación.
La pregunta es, ¿serás parte de esta gran historia o dejarás que el fuego de la fe se apague? ¿En qué creemos los católicos? ¿Solo en la Biblia o también en la enseñanza transmitida por la Iglesia? Esta es una de las preguntas más debatidas en la historia del cristianismo. Sin embargo, la respuesta está en la misma Biblia. Jesús nunca dijo que su enseñanza debía transmitirse solo por escrito. Al contrario, confió su mensaje a los apóstoles para que lo proclamaran de viva voz. Así nació la tradición apostólica. Durante los primeros siglos del cristianismo no existía un Nuevo Testamento compilado. Las comunidades cristianas dependían de la enseñanza oral de los apóstoles y sus sucesores. Los evangelios y las cartas apostólicas fueron escritos gradualmente, pero la fe se transmitía a través de la predicación y la vida de la Iglesia. La Iglesia no nació de la Biblia, sino que la Biblia nació dentro de la Iglesia. El apóstol Pablo lo dejó claro. Así que, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que os hemos enseñado, ya sea de palabra o por carta. 2 Tesalonicenses 2:15. Esto demuestra que la palabra de Dios no está limitada solo a lo escrito, sino que también se encuentra en la enseñanza viva de la Iglesia. La tradición y la escritura son dos caras de la misma moneda. Una no puede existir sin la otra. Si la Biblia fuera la única autoridad, ¿cómo sabríamos qué libros pertenecen a ella? Fue la Iglesia Católica la que, en el siglo IV, bajo la guía del Espíritu Santo, determinó qué escritos eran inspirados. Sin la autoridad de la Iglesia, cada persona podría formar su propia lista de libros sagrados. Es gracias a la tradición que tenemos una Biblia unificada y confiable. Pero la tradición no es solo la transmisión de enseñanzas antiguas, es el canal a través del cual el Espíritu Santo sigue guiando a la Iglesia. Así como Jesús prometió que enviaría el Espíritu para recordarnos todo lo que Él enseñó. Juan 14:26. La Iglesia ha sido iluminada para interpretar la Escritura y aplicar sus enseñanzas a lo largo del tiempo. Muchos piensan que la tradición es solo un conjunto de reglas humanas. Sin embargo, es gracias a ella que la Iglesia ha mantenido intactas doctrinas como la Trinidad, la divinidad de Cristo y la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Sin la tradición, el cristianismo se fragmentaría en miles de interpretaciones. ¿No es eso lo que ha ocurrido con las innumerables divisiones entre grupos cristianos que rechazan la autoridad de la Iglesia? Cuando asistimos a la misa, cuando rezamos el credo o cuando celebramos los sacramentos, estamos viviendo la tradición apostólica. No estamos siguiendo costumbres inventadas, sino un legado que proviene directamente de Cristo y sus apóstoles. Es la tradición la que nos conecta con la fe original, asegurando que seguimos el camino que Jesús trazó. Sin la tradición, no podríamos interpretar correctamente la Biblia. Jesús nunca dejó un manual escrito, dejó una iglesia viva con autoridad para enseñar. Así como en los primeros siglos, los cristianos dependían de los apóstoles para comprender la fe, hoy dependemos de la enseñanza de la Iglesia para mantenernos en la verdad. Separar la Escritura de la tradición es como intentar caminar con una sola pierna. El mundo moderno nos dice que cada uno puede interpretar la fe a su manera, pero la verdad no es relativa. Si cada persona inventa su propia versión del Evangelio, el cristianismo pierde su esencia. La fe no es una opinión, es la verdad revelada por Dios y custodiada por la Iglesia. ¿Estamos dispuestos a aceptar esta verdad? ¿O preferimos una versión adaptada a nuestras preferencias? Escritura y tradición no están en conflicto, son un regalo de Dios para nosotros. La Biblia nos muestra la palabra de Dios,
y la tradición nos ayuda a entenderla correctamente. La pregunta es, ¿escogemos seguir la verdad completa o solo la parte que nos conviene? ¿Nos abrimos a la enseñanza de la Iglesia o buscamos interpretar la fe a nuestra manera? La Edad Media fue un período de profundos cambios en la historia de la Iglesia. Tras la caída del Imperio Romano en el siglo V, Europa quedó sumida en el caos. La cultura, el conocimiento y la organización social parecían desmoronarse. En medio de este escenario de incertidumbre, la Iglesia se convirtió en el pilar que sostuvo la civilización. No solo protegió la fe, sino que preservó el conocimiento y la cultura, guiando a los pueblos hacia una nueva era. Uno de los mayores desafíos fue la conversión de los pueblos bárbaros. Mientras el Imperio Romano colapsaba, tribus germánicas tomaban el control de Europa. Muchas de ellas eran paganas o arrianas, lo que representaba un riesgo para la unidad de la fe. Sin embargo, a través de la labor incansable de misioneros como San Patricio en Irlanda, San Agustín de Canterbury en Inglaterra y San Bonifacio en Alemania, la Iglesia logró evangelizar a toda Europa. Los monjes desempeñaron un papel fundamental en esta misión. En los monasterios se copiaban manuscritos antiguos, asegurando que el conocimiento no se perdiera. Gracias a su dedicación, se conservaron la Biblia, las obras filosóficas de la antigüedad y los escritos de los padres de la Iglesia. En un mundo donde la educación era un privilegio de pocos, los monasterios se convirtieron en centros de enseñanza, oración y cultura. A medida que la Iglesia crecía, su influencia en la sociedad se hacía más evidente. Durante la Alta Edad Media, los obispos y papas no solo eran líderes espirituales, sino también figuras clave en la política europea. Esto trajo tanto ventajas como desafíos. Por un lado, permitió la consolidación de una cultura cristiana. Por otro, generó conflictos entre el poder temporal y el poder espiritual. Uno de los momentos más importantes de esta época fue el surgimiento del Sacro Imperio Romano Germánico en el siglo IX. Carlomagno, el gran emperador cristiano, fue coronado por el Papa León III en el año 800, marcando una alianza entre la Iglesia y el poder político. Este evento simbolizaba la idea de una Europa unida bajo la fe cristiana, pero también trajo tensiones sobre la autoridad del Papa frente a los reyes. En medio de estos cambios, la Iglesia también enfrentó crisis internas. La corrupción y el abuso de poder en algunos sectores eclesiásticos llevaron a la necesidad de reformas. Surgieron movimientos dentro de la Iglesia para restaurar la pureza de la fe y la disciplina del clero. La reforma gregoriana del siglo XI fue un intento de separar la Iglesia del control político y reforzar la autoridad espiritual del Papa. Las cruzadas fueron otro capítulo decisivo en la historia medieval de la Iglesia. Iniciadas en el siglo XI, tuvieron el objetivo de recuperar Tierra Santa del dominio musulmán. Aunque muchas veces son vistas solo como guerras religiosas, las cruzadas fueron también un intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Sin embargo, con el tiempo, algunas expediciones se desviaron de sus objetivos espirituales y causaron conflictos dentro de la misma cristiandad. A pesar de las dificultades, la Edad Media vio un florecimiento de la espiritualidad cristiana. Grandes santos como San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina de Siena marcaron la historia con su amor por Cristo y su entrega a los más necesitados. La construcción de majestuosas catedrales, como Notre Dame y la Basílica de San Pedro, reflejaba la grandeza de la fe católica en este periodo. Otro hito clave fue la fundación de las primeras universidades, muchas de ellas creadas por la Iglesia.
Instituciones como la Universidad de París, Oxford y Salamanca nacieron bajo la influencia de obispos y monjes que veían la educación como una herramienta para comprender mejor a Dios y el mundo. La Iglesia no solo preservó el conocimiento, sino que también impulsó el desarrollo de la ciencia y la filosofía. La Edad Media fue un tiempo de luces y sombras, de desafíos y triunfos. A pesar de las guerras, los conflictos y las crisis, la Iglesia permaneció firme como la guía espiritual de la humanidad. Sin su presencia, la civilización occidental habría colapsado en la oscuridad. La pregunta es, ¿valoramos hoy la riqueza de este legado o hemos olvidado la influencia que la Iglesia tuvo en la formación del mundo en que vivimos? El siglo XVI marcó un punto de inflexión en la historia de la Iglesia. Después de más de 1000 años de unidad, el cristianismo occidental sufrió una de sus mayores divisiones, la Reforma Protestante. Lo que comenzó como un llamado a la renovación espiritual terminó fragmentando la fe en innumerables denominaciones. ¿Pero qué causó este quiebre? ¿Fue solo una cuestión teológica o también hubo intereses políticos y sociales en juego? Para entender la Reforma, hay que recordar que la Iglesia enfrentaba problemas internos. Algunos clérigos habían caído en la corrupción y la vida espiritual de muchos creyentes se había enfriado. Las indulgencias, que originalmente eran un medio legítimo de penitencia, fueron mal utilizadas por algunos líderes eclesiásticos, lo que generó descontento. Era necesaria una reforma, pero no una ruptura con la Iglesia que Cristo fundó. En 1517, el monje Martín Lutero publicó sus 95 tesis, criticando prácticas de la Iglesia y desafiando la autoridad del Papa. Aunque al inicio no buscaba una separación total, su movimiento pronto se convirtió en una rebelión contra la doctrina católica. Cuestionó la validez de la tradición, rechazó el papado y promovió la idea de la sola escritura, negando la autoridad de la Iglesia para interpretar la Biblia. El problema no fue solo teológico, sino también político. Príncipes alemanes apoyaron la reforma para liberarse del control de Roma y fortalecer su poder. La división no tardó en extenderse a otras regiones de Europa. Reformadores como Juan Calvino y Ulrico Zwinglio promovieron doctrinas aún más radicales, eliminando sacramentos, imágenes sagradas y la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En respuesta a esta crisis, la Iglesia no solo defendió la fe, sino que también emprendió una profunda renovación interna. Este movimiento se llamó la Contrarreforma, un esfuerzo por reafirmar la doctrina católica y corregir los abusos que habían generado el malestar dentro de la Iglesia. Pero, lejos de ser solo una reacción a Lutero, fue un regreso a la esencia del Evangelio, promoviendo una vida de santidad y fervor espiritual. El evento clave de la Contrarreforma fue el Concilio de Trento, 1545-1563. En él, la Iglesia reafirmó la autoridad del Papa, la importancia de la tradición junto con la Escritura y la validez de los sacramentos. Además, se tomaron medidas para reformar la disciplina del clero, mejorar la formación sacerdotal y erradicar los abusos. Lejos de debilitarse, la Iglesia salió fortalecida, con una identidad más clara y renovada. Otro aspecto esencial de la Contrarreforma fue la fundación de nuevas órdenes religiosas como los jesuitas, liderados por San Ignacio de Loyola. Su misión era llevar el Evangelio al mundo con un enfoque en la educación, la misión y la defensa de la fe. Gracias a ellos, la fe católica se expandió a América, Asia y África, contrarrestando la fragmentación que la Reforma había causado en Europa.
La Contrarreforma no solo se trató de teología, sino también de un renacimiento espiritual. Grandes santos como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila y San Felipe Neri promovieron la renovación de la vida interior y el amor a Dios. El arte y la arquitectura barroca reflejaron este fervor, inspirando a los fieles a profundizar en su fe a través de la belleza. A pesar de la división, la Iglesia Católica se mantuvo firme en su misión. No se adaptó a las exigencias del mundo, sino que reafirmó la verdad que Cristo había revelado. La Reforma Protestante trajo separación, pero la Contrarreforma demostró que la Iglesia sigue siendo una, santa, católica y apostólica. Hoy, muchas personas aún desconocen esta historia o tienen una visión distorsionada de la Reforma. La pregunta es, ¿buscamos la verdad con sinceridad o nos dejamos llevar por versiones simplificadas de la historia? ¿Valoramos la Iglesia que Jesús fundó o seguimos fragmentando la fe con interpretaciones personales? La Iglesia Católica ha sobrevivido a persecuciones, cismas y revoluciones, pero el mundo moderno trajo nuevos desafíos. La secularización, el avance de la tecnología y los cambios culturales han transformado la sociedad y muchos se preguntan, ¿sigue siendo la Iglesia relevante en el siglo XXI? ¿Cómo puede mantenerse fiel a su misión en un mundo que parece alejarse de Dios? Uno de los momentos más importantes de la historia reciente fue el Concilio Vaticano II, 1962-1965. Convocado por el Papa Juan XXIII y continuado por Pablo VI, este concilio buscó actualizar la forma en que la Iglesia se relaciona con el mundo sin comprometer su doctrina. Se promovió un mayor acceso a la Biblia, la participación activa de los fieles en la liturgia y el diálogo con otras religiones. Sin embargo, el Vaticano II también generó malentendidos. Algunos interpretaron erróneamente sus reformas y comenzaron a modificar aspectos de la fe sin fundamento. La verdadera renovación no consiste en abandonar la tradición, sino en hacer que el mensaje de Cristo sea comprensible para cada generación. La Iglesia no cambia su verdad, sino la forma de comunicarla. Otro desafío de la era moderna ha sido el crecimiento del ateísmo y el relativismo. Cada vez más personas viven como si Dios no existiera, y muchos ven la fe como algo del pasado. Pero la Iglesia sigue siendo una voz profética en medio de esta confusión, recordando que la felicidad no está en el materialismo, sino en el encuentro con Cristo. A pesar de la secularización, la Iglesia sigue siendo una fuerza de esperanza y caridad en el mundo. Millones de instituciones católicas brindan educación, salud y apoyo a los más necesitados. Cada día, la Iglesia alimenta a más personas que cualquier otra organización, demostrando con hechos el amor de Dios. La fe no es solo una idea, es acción. En el siglo XXI, el papel del Papa ha adquirido una dimensión global. San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco han llevado la Iglesia a los medios de comunicación, promoviendo la paz, la justicia y la defensa de la vida. En un mundo fragmentado, la Iglesia sigue siendo un puente de diálogo y unidad. Sin embargo, la Iglesia también enfrenta ataques. Las leyes en muchos países buscan silenciar su enseñanza sobre la moral y la familia. En algunos lugares, los cristianos aún son perseguidos por su fe. Pero, como Jesús prometió, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. La Iglesia no es del mundo. Su misión es llevar al mundo hacia Dios. La evangelización digital se ha convertido en una nueva frontera para la Iglesia. A través de las redes sociales, miles de sacerdotes, laicos y misioneros anuncian el Evangelio. La pregunta es,
¿Estamos usando estos medios para acercarnos a Dios o para alejarnos más de Él? La tecnología puede ser un arma de distracción o una herramienta de evangelización. A pesar de los desafíos, la Iglesia sigue creciendo en muchas partes del mundo. En África, Asia y América Latina, el número de católicos aumenta cada año. Esto demuestra que la fe no está muriendo, sino que se está renovando en los corazones de quienes buscan la verdad. Cristo sigue llamando discípulos en todas las naciones. El mundo moderno puede intentar apagar la fe, pero la Iglesia no depende de las modas ni del reconocimiento humano. Su misión sigue siendo la misma: anunciar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. La pregunta es, ¿estamos listos para asumir nuestro papel en esta historia o dejaremos que el mundo nos haga olvidar quiénes somos? A lo largo de este video hemos recorrido la historia de la Iglesia, desde las palabras de Jesús a Pedro hasta su expansión por el mundo. Hemos visto cómo la tradición apostólica ha preservado la fe, cómo los concilios protegieron la verdad y cómo la Iglesia ha resistido los desafíos de la modernidad. Pero ahora la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? Saber la verdad es solo el primer paso. Lo que realmente importa es vivirla. La Iglesia que Jesús fundó sigue viva hoy, y cada uno de nosotros tiene un papel en su misión. ¿Estamos dispuestos a defender la fe, a profundizar en nuestro conocimiento y a vivir con convicción lo que creemos? ¿O simplemente dejamos que el mundo dicte lo que debemos pensar? Quiero saber tu opinión. ¿Qué parte de este video te impactó más? ¿Habías escuchado esta historia antes o descubriste algo nuevo hoy? Déjamelo en los comentarios. Tu respuesta no solo enriquece nuestra comunidad, sino que también ayuda a que este contenido llegue a más personas. Si este video ha fortalecido tu fe, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. De este modo, seguirás recibiendo contenido que te ayudará a crecer espiritualmente. Antes de terminar, quiero dejarte con un versículo para reflexionar. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Que esta promesa de Cristo fortalezca tu confianza en la Iglesia que Él mismo estableció. Y ahora, un desafío práctico. Tómate un momento hoy para reflexionar sobre este mensaje y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Sé un instrumento en la misión de propagar el Evangelio. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.